En las afueras de Puebla, donde las calles empedradas aún guardaban el eco de batallas olvidadas, vivía don Sebastián Torres, un hombre de 87 años cuyas manos temblaban no por la edad, sino por el peso de los secretos que cargaba. Durante décadas había sido el archivista del Museo Regional, un trabajo que le permitió acceder a documentos que jamás debieron llegar a sus manos. Cada noche, cuando cerraba las puertas del museo, regresaba a su modesta casa en el barrio de La Paz, con la certeza de que algún día tendría que contar lo que sabía. Su nieta, Carolina, había notado algo extraño en él durante meses. Cada vez que alguien mencionaba la historia de la independencia o la revolución, don Sebastián desviaba la mirada y cambiaba de tema con una rapidez que no era natural. Una tarde de noviembre, mientras ordenaban juntos viejos álbumes fotográficos en la sala, Carolina encontró una caja de metal oxidada escondida detrás de un librero. Dentro había papeles amarillentos, fotografías borrosas y un diario con tapas de cuero gastado. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ahora continuemos. Don Sebastián palideció al ver la caja en las manos de su nieta. Durante un largo momento, el silencio llenó la habitación como una presencia tangible. Carolina observó cómo su abuelo cerraba los ojos, respiraba profundo y finalmente asentía con la cabeza, como si hubiera tomado una decisión que llevaba años posponiendo. «Está bien, mija, es hora de que alguien sepa la verdad», murmuró con voz quebrada. La historia comenzó una noche de 1968, cuando don Sebastián era un joven archivista recién contratado. Le asignaron organizar una colección de documentos donados por una familia aristocrática de Puebla que había decidido deshacerse de sus archivos históricos. Entre actas de nacimiento, escrituras y correspondencia familiar, encontró un sobre lacrado con un sello que reconoció inmediatamente. Pertenecía a uno de los generales más celebrados de la Revolución Mexicana. El sobre contenía cartas que revelaban algo perturbador. El general, cuyo nombre aparecía en todos los libros de historia como un héroe del pueblo, había participado en la ejecución sistemática de decenas de insurgentes que se habían rendido bajo promesa de clemencia. Las cartas eran explícitas, detallaban fechas, lugares y nombres. Describían cómo estos hombres fueron llevados a un rancho en las afueras de Cholula, donde fueron fusilados en secreto y enterrados en fosas comunes que nunca se marcaron. Don Sebastián recordaba perfectamente el momento en que leyó aquellas palabras. Sus manos temblaron tanto que apenas podía sostener el papel. Se dio cuenta de que tenía en sus manos evidencia que podría cambiar la narrativa histórica del país, pero también comprendió el peligro que representaba. Eran tiempos convulsos, el país estaba tenso, y desenterrar estos secretos podría tener consecuencias que no podía prever. Carolina escuchaba con los ojos muy abiertos. «¿Por qué nunca lo dijiste, abuelo?», preguntó con voz temblorosa. Don Sebastián sacudió la cabeza lentamente. «Traté, mija, Dios sabe que lo intenté». Le contó cómo había llevado los documentos a su supervisor en el museo, un hombre llamado Ramiro Escobedo, quien había trabajado allí durante 30 años. Ramiro revisó los papeles con creciente nerviosismo, su rostro enrojeciendo progresivamente. «Esto se queda aquí», había dicho Ramiro con firmeza, guardando los documentos en un cajón con llave. «Hay familias poderosas involucradas, Sebastián, familias que siguen teniendo influencia. Esto no puede salir a la luz». Don Sebastián había protestado, argumentando que la verdad histórica era más importante que proteger reputaciones, pero Ramiro fue inflexible. «No entiende cómo funcionan las cosas. Hay personas que harían cualquier cosa por mantener estos secretos enterrados.
Esa misma noche, don Sebastián regresó al museo después de horas. Usando su copia de las llaves, entró al despacho de Ramiro y recuperó los documentos. Los llevó a su casa y los escondió, planeando encontrar la manera correcta de revelarlos. Pero antes de que pudiera hacerlo, sucedió algo que lo hizo reconsiderar todo. Una semana después, un periodista llamado Eduardo Montes visitó el museo. Era un hombre joven, apasionado por descubrir verdades históricas ocultas. Había oído rumores sobre documentos comprometedores en los archivos del museo. Don Sebastián, sintiendo que finalmente había encontrado a alguien que podría ayudar, mencionó vagamente la existencia de ciertos papeles, sin entrar en detalles. Eduardo se mostró muy interesado y quedaron en reunirse. Pero Eduardo Montes nunca llegó a esa reunión. 3 días después, don Sebastián leyó en el periódico que el periodista había muerto en un accidente automovilístico en la carretera a México. El coche se había salido del camino en una curva, cayendo por un barranco. Las autoridades lo catalogaron como un accidente, probablemente causado por exceso de velocidad o fatiga del conductor. Don Sebastián nunca creyó en esa versión. Conocía a Eduardo, un conductor cuidadoso que siempre respetaba los límites de velocidad, y la coincidencia era demasiado conveniente. Esa noche, sentado en su casa con los documentos sobre la mesa, don Sebastián tomó la decisión más difícil de su vida. Los guardaría en secreto, al menos por ahora. Tenía una esposa y 2 hijos pequeños que dependían de él. No podía arriesgar sus vidas por un pasado que, aunque importante, no podía cambiarse. Los años pasaron y don Sebastián mantuvo su silencio. Se convirtió en un modelo de empleado discreto, organizando archivos sin hacer preguntas, documentando la historia oficial sin cuestionarla. Pero el peso de lo que sabía lo consumía lentamente. Desarrolló insomnio, pasaba horas despierto por las noches pensando en los hombres cuyos nombres aparecían en aquellas cartas, insurgentes cuyas familias nunca supieron qué les había sucedido. Carolina lo miraba con lágrimas en los ojos. «¿Qué decían exactamente las cartas, abuelo?», preguntó. Don Sebastián abrió el diario con manos temblorosas. «Aquí lo escribí todo. Cada nombre que pude encontrar, cada fecha, cada lugar». El diario contenía años de investigación secreta. Durante décadas, don Sebastián había continuado buscando información, cruzando referencias en documentos oficiales, hablando discretamente con historiadores y descendientes de familias afectadas. Había descubierto que las ejecuciones no fueron un incidente aislado. Formaban parte de un patrón sistemático durante varios años. Los insurgentes que se rendían bajo promesa de amnistía eran separados en grupos pequeños. Aquellos considerados demasiado peligrosos o influyentes eran llevados al rancho en Cholula. Allí, el general y sus hombres de confianza los ejecutaban personalmente. Los cuerpos eran enterrados en fosas sin marcar, y las familias recibían cartas falsas diciendo que sus seres queridos habían huido a otros estados. Don Sebastián había logrado identificar a 37 hombres ejecutados de esta manera. Algunos eran líderes locales, otros eran intelectuales que habían apoyado la causa insurgente con sus escritos. Había artesanos, maestros, comerciantes, hombres comunes que creyeron en la promesa de un México mejor y que pagaron con sus vidas por confiar en la palabra de un general. ¿Y el rancho todavía existe?, preguntó Carolina. Don Sebastián asintió. Sí, pero ahora es un desarrollo residencial. Construyeron casas sobre las fosas hace 20 años. Intenté hablar con el alcalde en ese momento, pero me ignoraron. Dijeron que no había evidencia de que hubiera nada allí. La frustración era evidente en su voz. Había tratado de hacer algo, pero siempre encontraba puertas cerradas. Carolina comenzó a leer el diario con más atención.
Los detalles eran desgarradores. Don Sebastián había documentado no solo los hechos, sino también las historias personales de las víctimas. Había encontrado fotografías de algunas de ellas, cartas que habían escrito a sus familias antes de rendirse, testimonios de sobrevivientes que presenciaron las ejecuciones desde lejos, pero nunca se atrevieron a hablar. Uno de los casos más conmovedores era el de Miguel Ángel Herrera, un maestro de escuela de 28 años que había dejado atrás a una esposa embarazada. Las cartas del general mencionaban específicamente a Herrera como un agitador peligroso, cuyas ideas podrían infectar a generaciones futuras. Don Sebastián había localizado a la descendiente de Herrera, una mujer de 70 años, que creció creyendo que su abuelo había abandonado a su familia. Nunca le dijo la verdad. Me corta la voz cuando intento contarlo. Había escrito don Sebastián en una entrada del diario fechada en 1985. He vivido con este conocimiento durante 17 años. Cada vez que veo una estatua del general en la plaza, siento que me ahogo. Los niños aprenden su nombre en las escuelas, lo veneran como un héroe, y yo sé lo que realmente era. Pero cada vez que intento hablar, recuerdo a Eduardo, recuerdo las amenazas veladas, y las palabras se me quedan atoradas en la garganta. Carolina cerró el diario y miró a su abuelo. Tenemos que hacer algo con esto, abuelo. No podemos dejar que esta verdad muera contigo. Don Sebastián parecía agotado, como si contar la historia le hubiera quitado años de vida. Mija, he pensado en esto cada día durante casi 60 años, pero necesito que entiendas los riesgos. Las familias del general siguen siendo poderosas, tienen influencia política, conexiones con medios de comunicación. Si intentamos sacar esto a la luz, enfrentaremos una gran resistencia. Carolina pasó las siguientes semanas estudiando los documentos con obsesión. Era abogada especializada en derechos humanos y sabía que esta información podría tener implicaciones legales y históricas significativas. Comenzó a hacer copias digitales de todo, almacenándolas en varios lugares seguros. También consultó discretamente con colegas de confianza sobre las mejores estrategias para revelar información histórica sensible. Una tarde, mientras revisaba las cartas originales con guantes, Carolina notó algo que su abuelo no había mencionado. Algunas de las cartas estaban dirigidas no solo al general, sino también a figuras políticas de alto nivel de la época. Esto significaba que la conspiración era más amplia de lo que don Sebastián había pensado inicialmente. No era solo un general actuando por cuenta propia, sino parte de una política deliberada aprobada desde niveles superiores del gobierno. «Abuelo, esto es más grande de lo que pensábamos», dijo Carolina mostrándole las cartas. Don Sebastián las examinó con atención renovada. «Tienes razón. Nunca presté suficiente atención a estos destinatarios. Estaba tan enfocado en el general que no vi el panorama completo». Juntos comenzaron a trazar conexiones, creando un mapa de complicidades que abarcaba múltiples niveles del gobierno revolucionario. Mientras investigaban, Carolina decidió visitar Cholula para ver el antiguo sitio del rancho. El desarrollo residencial era una típica colonia de clase media, con casas idénticas alineadas en calles tranquilas. Habló con algunos vecinos mayores que recordaban cómo era el terreno antes de la construcción. Un hombre anciano le contó que durante las excavaciones para los cimientos, los trabajadores habían encontrado huesos humanos. Las autoridades fueron notificadas, pero después de una breve investigación, declararon que eran restos arqueológicos prehispánicos y permitieron que la construcción continuara. «Eso no fueron restos prehispánicos», le dijo Carolina a su abuelo esa noche. «Fueron las víctimas, y alguien se aseguró de que nadie investigara más a fondo». Don Sebastián asintió con tristeza. «Lo sé, mija.
Intenté hablar en ese momento, pero nadie me escuchó, o no quisieron escucharme. Carolina comenzó a contactar a descendientes de las víctimas identificadas en el diario. Muchos habían pasado generaciones sin saber qué había sucedido realmente con sus ancestros. Una mujer llamada Guadalupe Sánchez, bisnieta de uno de los ejecutados, rompió en llanto cuando Carolina le mostró evidencia de lo que realmente le había pasado a su bisabuelo. Toda mi vida crecí escuchando que era un cobarde que abandonó a su familia, sollozó. Mi abuela murió creyendo eso, y ahora me entero de que murió creyendo en una promesa de paz. Las reuniones con los descendientes fueron emocionalmente agotadoras, pero también catárticas. Formaron un grupo de 12 familias que querían justicia, aunque fuera histórica. Decidieron trabajar juntos para presionar por una investigación oficial y el reconocimiento público de lo que había sucedido. Carolina los representaría legalmente, mientras don Sebastián proporcionaría la evidencia documental. Pero cuando presentaron formalmente su solicitud de investigación ante las autoridades estatales, se encontraron con una pared de burocracia y evasivas. Los funcionarios alegaban que no había presupuesto para investigar eventos históricos, que el terreno ahora era propiedad privada, que los testimonios documentales eran insuficientes sin evidencia forense. Cada argumento era técnicamente válido, pero claramente diseñado para obstruir cualquier progreso. Don Sebastián no se sorprendió. «Es lo mismo que he enfrentado toda mi vida, mija. El sistema está diseñado para proteger ciertos secretos». Pero Carolina era más joven, más idealista, y no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Decidió llevar la historia a los medios de comunicación, esperando que la presión pública pudiera lograr lo que las solicitudes oficiales no habían conseguido. Contactó a una periodista de investigación llamada Patricia Ramírez, conocida por su trabajo exponiendo casos de corrupción histórica. Patricia se mostró muy interesada y pasó semanas verificando la autenticidad de los documentos. Consultó con expertos en paleografía, historiadores y archivistas. Todos confirmaron que los documentos eran genuinos. Patricia preparó un reportaje exhaustivo que sería publicado en un periódico nacional importante. La noche antes de la publicación, Carolina recibió una llamada. Era Patricia, y su voz sonaba tensa. «Cancelaron la publicación», dijo abruptamente. «Los editores recibieron presión de arriba. Dicen que necesitan más verificación, pero ambas sabemos que eso es excusa. Alguien no quiere que esta historia salga». Carolina sintió que la frustración amenazaba con abrumarla. Le contó a su abuelo lo sucedido, esperando encontrarlo desanimado. En cambio, don Sebastián sonrió con tristeza. «Mija, te dije que esto pasaría, pero mira qué lejos hemos llegado. Hace 60 años yo estaba completamente solo con este secreto. Ahora somos más de una docena de familias. Tienes documentación completa y una periodista que conoce la verdad. Eso es progreso». Sus palabras le dieron a Carolina una perspectiva diferente. Decidió cambiar de estrategia. Si los canales tradicionales estaban bloqueados, usarían medios alternativos. Patricia publicó el reportaje en un sitio web independiente de periodismo de investigación. Aunque no tenía el alcance del periódico nacional, el artículo comenzó a circular en redes sociales. La respuesta fue inmediata y sorprendente. Historiadores independientes comenzaron a examinar la evidencia y a corroborar los hallazgos. Estudiantes universitarios iniciaron proyectos de investigación. Otros descendientes de víctimas, inspirados por la valentía de las familias que habían dado un paso adelante, comenzaron a compartir sus propias historias de ancestros desaparecidos durante ese período. Un grupo de arqueólogos forenses ofreció sus servicios de manera voluntaria para intentar localizar y excavar las fosas en Cholula.
Aunque enfrentaron resistencia legal de los propietarios actuales del terreno y las autoridades locales, su oferta generó más atención mediática. La historia comenzó a adquirir vida propia, circulando más allá del control de quienes querían suprimirla. Don Sebastián observaba todo esto con una mezcla de asombro y alivio. Una tarde, rodeado de su familia y los descendientes de las víctimas en su pequeña sala, compartió algo que nunca había dicho en voz alta. Durante todos estos años, he soñado con los hombres de esas cartas. Me visitan en sueños, me preguntan por qué no conté su historia. He cargado con esa culpa cada día. Pero ahora, finalmente, puedo decirles que su verdad está saliendo a la luz. La lucha por el reconocimiento oficial continuó durante meses. Carolina y las familias presentaron solicitudes ante organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Organizaron conferencias públicas donde don Sebastián, a pesar de su edad avanzada, compartía su testimonio. Su voz temblaba. A veces se le cortaba de la emoción, pero persistía. «Me corta la voz cuando intento contarlo», decía, «pero es mi obligación hacerlo. Le debo esto a esos hombres y a sus familias». Finalmente, después de casi un año de esfuerzos, lograron un pequeño pero significativo avance. Una comisión académica independiente aceptó revisar la evidencia y publicar un informe histórico. No era el reconocimiento oficial que buscaban, pero era un paso importante. El informe, cuando se publicó, confirmaba que había evidencia sustancial de que las ejecuciones habían ocurrido como don Sebastián había documentado. El informe académico sirvió de catalizador. Varios legisladores progresistas del Congreso Estatal comenzaron a presionar por una investigación oficial. Propusieron un proyecto de ley que crearía una comisión de la verdad histórica específicamente para examinar este período y casos similares de abusos durante los movimientos insurgentes. Don Sebastián no vivió para ver la aprobación de ese proyecto de ley. Falleció tranquilamente una noche de primavera rodeado de su familia. Sus últimas palabras fueron para Carolina. «Ahora puedo descansar. La verdad está libre». En su funeral, descendientes de las víctimas identificadas en su diario sirvieron como portadores del ataúd, un reconocimiento silencioso de su valentía al guardar y eventualmente compartir su historia. Carolina continuó el trabajo de su abuelo con renovada determinación. Usando los contactos y la atención mediática que habían generado, presionó incansablemente por el reconocimiento oficial. 2 años después de la muerte de don Sebastián, el Congreso Estatal finalmente aprobó la creación de la Comisión de Verdad Histórica de Puebla. La comisión comenzó su trabajo exhumando el sitio en Cholula, a pesar de las objeciones legales y el costo significativo. Los arqueólogos forenses trabajaron meticulosamente durante meses. Lo que encontraron confirmó las peores sospechas. Restos de al menos 42 individuos, todos hombres adultos, todos mostrando evidencia de muerte violenta, consistente con ejecución por fusilamiento. Los análisis forenses, combinados con la documentación de don Sebastián, permitieron identificar a muchos de ellos. Las familias finalmente pudieron darles un entierro digno a sus ancestros. Se organizó una ceremonia pública donde cada víctima fue nombrada, su historia contada, su contribución a la causa insurgente reconocida. El gobernador del estado ofreció una disculpa oficial en nombre del gobierno por el encubrimiento histórico. En la plaza principal de Puebla, donde antes solo había una estatua del general, ahora se erigió un memorial. Llevaba los nombres de las víctimas identificadas y una placa que explicaba lo sucedido. La estatua del general no fue removida, pero se agregó una placa informativa que presentaba una visión más matizada y completa de su legado,
incluyendo los crímenes documentados. El caso de don Sebastián Torres y los secretos de Cholula se convirtió en un ejemplo citado frecuentemente en discusiones sobre justicia histórica y la importancia de preservar la verdad, incluso cuando es incómoda. Varias universidades incluyeron el caso en sus programas de historia, usándolo para enseñar sobre la complejidad de los períodos revolucionarios y cómo la narrativa histórica oficial a menudo oculta verdades difíciles. Carolina escribió un libro documentando toda la experiencia, desde el descubrimiento de los documentos hasta el establecimiento del memorial. Lo tituló Me corta la voz, la batalla de un hombre por la verdad histórica. El libro se convirtió en un bestseller y fue usado como texto en cursos universitarios de historia y derechos humanos. Los archivos del museo donde don Sebastián trabajó fueron completamente revisados. Se descubrieron otros documentos que habían sido deliberadamente ocultados o mal catalogados. La revelación llevó a una reforma completa del sistema de archivos históricos estatales, con nuevas políticas sobre transparencia y acceso público. Guadalupe Sánchez, la bisnieta que había crecido creyendo que su bisabuelo era un cobarde, se convirtió en una activista por los derechos de las familias de desaparecidos. Trabajó con organizaciones que buscaban justicia para víctimas de violencia política más reciente, trazando paralelos entre los secretos históricos y las desapariciones contemporáneas. Patricia Ramírez, la periodista cuyo artículo original fue censurado, eventualmente publicó una serie completa de reportajes investigativos sobre otros casos similares en diferentes estados. Su trabajo ayudó a desenterrar más secretos sobre insurgentes mexicanos cuyas historias nunca se habían registrado oficialmente. Ganó varios premios de periodismo por su contribución a la verdad histórica. El diario original de don Sebastián fue donado al Archivo Histórico Nacional, donde se conserva como un testimonio del costo personal de mantener la verdad en tiempos difíciles. Las páginas muestran décadas de escritura, con entradas que van desde la juventud hasta la vejez, documentando no solo los hechos, sino también la carga emocional de conocer una verdad que no podía compartir. En Cholula, el desarrollo residencial construido sobre las fosas ahora tiene un pequeño parque memorial en su centro. Los residentes, muchos de los cuales inicialmente se opusieron a la excavación por temor a que disminuyera el valor de sus propiedades, ahora mantienen el espacio con respeto. Organizan ceremonias anuales de conmemoración donde se leen los nombres de los caídos y se reflexiona sobre el costo humano de los conflictos históricos. La historia de don Sebastián también inspiró cambios en cómo se enseña la historia en las escuelas de Puebla. Se desarrolló un nuevo currículo que enfatiza el pensamiento crítico sobre las narrativas históricas, animando a los estudiantes a cuestionar las versiones oficiales y buscar múltiples perspectivas. Grupos de estudiantes visitan regularmente el memorial como parte de sus estudios. Las cartas originales del general, una vez escondidas por miedo, ahora se exhiben en un museo con contexto completo sobre lo que representan. La exhibición no solo muestra los documentos, sino que también cuenta la historia de don Sebastián y su lucha por la verdad. Incluye grabaciones de audio de sus últimas entrevistas, donde su voz temblorosa pero determinada comparte lo que sabía. Carolina, ahora reconocida como una experta en justicia histórica, da conferencias internacionales sobre el caso. Enfatiza cómo la persistencia y el coraje de una persona pueden eventualmente romper décadas de silencio oficial. También habla sobre el costo personal que su abuelo pagó, las noches sin dormir, el peso constante del secreto y cómo finalmente encontró paz al compartir la verdad.
Los descendientes de las familias afectadas formaron una asociación que trabaja para identificar y honrar a otras víctimas olvidadas de períodos turbulentos en la historia mexicana. Colaboran con historiadores, arqueólogos y activistas de derechos humanos. Su lema, tomado de las palabras de don Sebastián, es: la verdad no envejece, solo espera ser contada. En las escuelas donde las víctimas enseñaron o estudiaron, se colocaron placas conmemorativas. Miguel Ángel Herrera, el maestro de 28 años, ahora tiene una beca en su nombre para estudiantes de pedagogía que demuestran compromiso con la justicia social. Su bisnieta, que nunca lo conoció, fue la primera en recibirla. El rancho donde ocurrieron las ejecuciones, transformado en un sitio de memoria, recibe visitas de personas de todo el país. Algunos vienen por razones académicas, otros por conexiones familiares, y muchos simplemente para reflexionar sobre cómo los secretos del pasado pueden afectar el presente. Voluntarios guían las visitas, contando no solo los hechos, sino también las historias personales de quienes murieron allí. La casa de don Sebastián, en el barrio de La Paz, se convirtió en un pequeño museo comunitario. Carolina la donó con la condición de que se use para educar sobre la importancia de preservar la verdad histórica. La sala donde encontró la caja de metal oxidada permanece como estaba ese día, congelada en el tiempo como recordatorio del momento en que un secreto de 60 años comenzó a salir a la luz. Años después de estos eventos, en una entrevista para un documental sobre justicia histórica, Carolina reflexionó sobre el legado de su abuelo. Mi abuelo pasó la mayor parte de su vida con un secreto que lo atormentaba. Le cortaba la voz cuando intentaba contarlo, pero nunca dejó de buscar la manera de revelar la verdad. Al final, su persistencia silenciosa, su meticulosa documentación y su fe en que algún día llegaría el momento correcto, todo eso hizo posible que estas historias finalmente se conocieran. La Comisión de Verdad Histórica continuó su trabajo durante 5 años, examinando no solo el caso de Cholula, sino docenas de incidentes similares. Su informe final, publicado en varios volúmenes, proporcionó la revisión más completa jamás realizada de los abusos cometidos durante los períodos insurgentes. Reconoció que la historia oficial había sido selectiva, honrando a algunos mientras borraba sistemáticamente las historias de otros. El impacto se extendió más allá de Puebla. Otros estados comenzaron a establecer sus propias comisiones de verdad histórica, inspirados por el modelo de Puebla. A nivel nacional, hubo llamados para una revisión más amplia de cómo se enseña y preserva la historia, particularmente en relación con periodos de conflicto. Don Sebastián Torres, el archivista silencioso que guardó secretos durante décadas, se convirtió póstumamente en un símbolo de integridad histórica. Su historia enseñó a muchos que preservar la verdad, incluso cuando es peligroso o inconveniente, es un acto de profundo valor moral, y que aunque la voz pueda cortarse al intentar contar estas verdades, eventualmente, si se persiste, la historia completa puede salir a la luz. El memorial en la plaza principal de Puebla se convirtió en un lugar de reflexión y reconciliación. En los aniversarios de las ejecuciones, las familias se reúnen allí, no solo para llorar, sino para celebrar que la verdad finalmente fue reconocida. Encienden velas, comparten historias y leen pasajes del diario de don Sebastián, asegurándose de que las nuevas generaciones entiendan el costo del silencio y el poder de la verdad. Carolina a menudo visitaba el memorial, especialmente en momentos difíciles. Miraba los nombres grabados en piedra, nombres que su abuelo había protegido durante tanto tiempo, y sentía una profunda gratitud por su coraje. Sabía que había pagado un precio alto por guardar esos secretos, pero también que al final había encontrado la manera de liberar no solo a las víctimas,
sino también a sí mismo del peso de la verdad no contada. La historia de "me corta la voz cuando intento contarlo" se convirtió en más que un relato sobre secretos históricos. Se transformó en un recordatorio de que la historia no es solo lo que está escrito en los libros oficiales, sino también lo que las personas comunes, como don Sebastián Torres, preservan en silencio, esperando el momento en que puedan compartirla con el mundo. Y que cuando ese momento llega, puede cambiar no solo cómo entendemos el pasado, sino también cómo construimos el futuro.